El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo cordial para todos y bienvenidos a este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos, presentadora y realizadora de este espacio, quien cada miércoles a las 8 de la noche los espera con un abogado invitado para hablar de esos temas legales y jurídicos que seguramente nos será de mucha utilidad conocer más a fondo. Hoy vamos a hablar de las promesas de compraventa de bienes inmuebles. ¿Qué es? ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Para hablar de estos aspectos nos acompaña Edwin Sierra Osorio. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, dedicado al ejercicio del derecho civil, una experiencia de 5 años en el sector inmobiliario, de los cuales 3 han sido gerenciando proyectos inmobiliarios de inversión. Edwin, bienvenido a este espacio Al Derecho. Buenas noches, Sandra, muchísimas gracias por tu invitación y un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, Edwin, vamos a entrar en materia. Ya decía, el tema del día es la promesa de compraventa de bienes inmuebles. Empecemos por definir qué es esto. Bueno, la promesa de compraventa es una promesa de contrato a futuro que da como garantía que esas condiciones que hoy se están pactando en la compraventa queden iguales. Es decir, lo que busca es que el acuerdo que hoy tú y yo tenemos como comprador y como vendedor quede blindado y no a la hora de hacerse la compraventa cambien esas garantías que hoy le estamos dando al contrato. Edwin, cuando hablamos entonces de promesa y contrato de compraventa, ¿es lo mismo? No, son dos cosas totalmente diferentes y qué bueno es hacer un hincapié en esto. Las personas deben entender que la promesa de compraventa es el documento en donde hoy estamos reglando lo que a futuro será un contrato definitivo, que es el contrato de compraventa, el cual se va a solemnizar a través de una escritura pública. ¿Qué requisitos debe tener este o qué aspectos, qué lo define que sea promesa y no contrato? Bueno, lo que define que sea promesa de compraventa es que efectivamente en estos momentos no estamos negociando la compraventa, sino que simplemente estamos reglando lo que va a ser ese contrato. La promesa de compraventa es un contrato no principal, sino de los llamados accesorios, que lo que hace es reglar un contrato que va a quedar, digámoslo así, definitivo a futuro. Entonces tenemos que en una promesa de compraventa, hablando de forma más coloquial, lo que vamos a hacer es que el promitente comprador y el promitente vendedor hoy se van a poner de acuerdo en todas las cualidades de ese contrato, ¿cierto? Y son los que nos van a arreglar a la hora de firmar la compraventa. ¿Eso para qué sirve? Como garantía. Sabemos que un contrato de compraventa debe cumplir, como lo decía antes, con unas solemnidades. Entonces, eso hace que los contratos por lo general no sean inmediatos. ¿Qué busca la promesa de compraventa? Que ese acuerdo al que estamos llegando, usted y yo, quede blindado hoy y que a la hora de cumplir todas esas solemnidades o los requisitos de la compraventa no se cambien esos acuerdos a los que hemos llegado. Eso quiere decir que debe haber un proceso de negociación, es en ese momento donde se firma la promesa, no hay otro espacio. Por supuesto, debe existir previamente una concertación de las partes y lo que se hace en ese contrato de compraventa es dejarlo plasmado. ¿Cómo funciona esta promesa y solo se aplica para bienes inmuebles o cualquier tipo de negociación que yo esté haciendo? Bueno, esa pregunta es demasiado importante porque de hecho la ley no coloca unas características taxativas para este tipo de contrato. Lo único que hace es darle unas generalidades dentro de las cuales se debe ajustar para que éste tenga completa validez. ¿Cómo funciona entonces esto ahí? ¿Cómo se da? Bueno, lo primero que se debe tener claro es que la promesa de compraventa debe ser escrita
y esta es la primera característica que debe tener para su validez. La segunda característica es que las partes tengan las facultades para contraer obligaciones. Esto es decir, que las personas tengan ese reconocimiento de ley que los faculte para contratar. Entonces tendríamos que decir, por ejemplo, que una persona que es menor de edad no puede ser parte directamente dentro de una promesa de compraventa o dentro del contrato definitivo de compraventa, porque la ley indica que los menores de 18 años no son capaces para contraer este tipo de obligaciones, sino que tendrían que manifestarse o actuar a través de una persona que tenga estas facultades. Bueno, Edwin, mencionábamos que se nos quedaron aspectos puntuales de la primera pregunta. ¿Qué hay que complementarle a esto? Bueno, entonces, es importante decir entonces que el contrato de promesa de compra-venta es un contrato bilateral, como te decía ahora, en donde las partes pueden actuar o interactuar dentro de la negociación, pero también es importante decir de este contrato que es un contrato preparatorio. ¿Por qué preparatorio? Porque lo que busca es reglar o preparar un contrato que a futuro ya va a tener todas las características de la negociación. Bueno, Edwin, ¿cómo funciona precisamente esa promesa? Ya decimos que es como algo preparatorio y solo aplica para bienes inmuebles o en todo tipo de negociación se da esta promesa. Entonces, una de las características principales con las que debe cumplir este contrato es que debe quedar muy bien delimitada cuál es la cosa o el objeto del contrato, y además debe cumplir con unos requisitos de solemnidades. ¿Cuáles son las solemnidades? Los requisitos que se deben cumplir por ley para llegar a determinar que una cosa tiene un propietario y que puede ejercer su derecho erga omnes, es decir, frente a cualquier persona. Entonces, lo que se debe pactar en la promesa de compraventa debe ser un objeto que esté sujeto a registro, porque debe cumplir con esas solemnidades. La promesa de compraventa por excelencia se utiliza en el mercado inmobiliario, pero podríamos también utilizarlo con bienes sujetos a registro, como por decir un carro o una moto. Pero es necesario, o sea, siempre que hay una negociación hay que hacerlo, o es si las partes lo desean. Es si las partes lo desean. Como lo decía anteriormente, lo que busca es blindar y ofrecer unas garantías tanto para el promitente comprador como para el promitente vendedor frente a unos acuerdos que hoy hemos establecido. No es necesaria, pero digamos que dentro del haber, claro que sí, ayuda a que lo que hoy está o lo que hoy hemos decidido o convenido se mantenga a futuro hasta que celebremos el contrato final, que es el de compraventa. Bueno, digamos que eso funciona o se reemplaza, anteriormente lo hacían como el trato verbal, lo que llamamos la palabra. Por supuesto, claro que sí, lo que está haciendo es regular ese contrato verbal. ¿Por qué? Porque un contrato verbal o un acuerdo verbal se puede perder en el tiempo y fácilmente tanto el promitente vendedor como el promitente comprador pueden cambiar de parecer, pueden querer colocarle unas condiciones muy diferentes al contrato. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la promesa de compraventa? Que eso quede escrito y que quede... Sellarlo. Exacto, que quede muy claro cuáles son los compromisos que están adquiriendo las partes dentro de ese contrato. Edwin, ¿ante quién se hace este trámite para que este documento sea legal? Bueno, es fundamental que la promesa de compraventa se haga frente a un notario o se le haga la presentación personal a la firma de esta, para que en ningún momento quepa duda de la identidad de la persona que está contrayendo estas obligaciones. Entonces, en caso tal de presentarse una discrepancia entre los contratantes, el juez en ningún momento va a tener que dudar entre la identidad de las partes pactadas en la litis.
Bueno, un saludo para todos los televidentes que a esta hora se conectan con este espacio al derecho. El tema del día es promesa de compraventa, ¿qué es? ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta a la hora de comprar un bien inmueble? ¿Qué diferencia hay entre promesa y contrato de compraventa? Todo eso lo estamos resolviendo aquí. El invitado del día es Edwin Sierra Osorio, abogado de la Universidad de Antioquia. Edwin, y vamos a seguir, y en el derecho también le damos la palabra a nuestros televidentes, entonces vamos a ver qué nos preguntan. Mi nombre es Darío Cortés. Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que tiene para una compra de una casa? Bueno, Sandra, para contestarle la pregunta al televidente, lo primero que tendríamos que decir es que es necesario hacer un estudio de títulos. ¿Para qué? Para saber cuáles son las condiciones del bien, cuáles han sido las tradiciones, a través de qué manos ha pasado el inmueble, y también tendríamos que verificar que, digamos, las construcciones tendríamos que verificar que las cualidades de ese inmueble estén acordes a la ley. Eso sería como la hoja de vida de esa propiedad, algo así. Exactamente eso. Bueno, esperamos que le quede claro esa respuesta a nuestro televidente y que haya solucionado, por supuesto, esa duda que tenía con respecto a este tema. Y vamos a darle paso, Edwin, a otro televidente que está interesado con este tema de promesa de compraventa. Miremos qué tiene para preguntarnos. Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Cadavid del Corregimiento San José. Mi pregunta, señor abogado, es ¿qué características debe de tener un papel de compraventa? Bueno, Sandra, la promesa de compraventa está arreglada por el artículo 1611 del Código Civil, pero este tenía unas disposiciones muy diferentes y que digamos que no aplican a la realidad comercial, y fue derogado por la ley 153 de 1887 en su artículo 89, y entonces nos da 4 requisitos que son completamente necesarios o sine qua non para que se den las características de este contrato. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que la promesa debe quedar por escrito. De nada sirve algo que pactemos verbalmente, ¿cierto? Lo segundo que habría que decir es que las personas que están adquiriendo esas obligaciones tienen que ser personas capaces, es decir, que la ley los autorice para contraer obligaciones, personas mayores de edad, personas que no tengan ningún impedimento de ley, personas que no sean interdictas, ¿cierto? Tienen que ser personas que sean capaces. El tercer requisito, entonces, es que la promesa debe contener un plazo, es decir, hoy estamos firmando esa compraventa que a futuro vamos a hacer, pero debe quedar muy claro, primero, cuándo vamos a celebrar el contrato de compraventa, y segundo, cómo y cuándo se va a hacer, es decir, en qué notaría, a qué horas. Eso debe quedar totalmente explícito dentro de la promesa de compraventa. Y lo otro que dice la ley es que no puede ser un contrato que infrinja, digamos, la normatividad, ¿cierto? No podemos celebrar una promesa de compraventa frente a un ilícito. Y el último y muy importante es que se deben cumplir unas solemnidades. Entonces, la promesa de compraventa solamente podríamos realizarla frente a cosas que están obligadas a ser registradas, que deban cumplir esas solemnidades. Son el caso de los inmuebles, y por eso la promesa de compraventa es aquí donde más se utiliza y donde realmente cumple esa función. Pero también podríamos hacerlo frente a carros, frente a motos, frente a aviones. Deben ser bienes sometidos a registro. No podemos firmar entonces una promesa de compraventa frente a cosas que no, por decir, un celular, una prenda de vestir, porque no cumplen estas solemnidades. ¿Tiene que estar registrado entonces ante alguna oficina? Claro que sí,
y como lo decíamos antes, los inmuebles cumplen este requisito cuando se registran en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, quien es la entidad encargada de velar por el reconocimiento de los propietarios. Cuando es un almacén, ¿qué aplica eso de la promesa de compra-venta? Claro que sí, porque recordemos que hay dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. Eso sí, debe tener su reconocimiento como persona jurídica. Yo voy a comprar una vivienda o, bueno, sí, un local, un bien inmueble, pero no lo voy a pagar de contado. ¿Es ahí donde funciona la promesa de compra-venta o existe otro documento para pactar, digamos, ese pago de ese bien? Bueno, este es el caso en donde la promesa de compra-venta cumple su función a cabalidad. ¿Por qué? Porque usted todavía no tiene el dinero con el cual va a hacer la compra de su inmueble, pero sí tiene las condiciones de negociar. Entonces es ahí donde usted y yo, promitente comprador y promitente vendedor, nos podemos sentar, dictar cuáles van a ser las reglas dentro de esa negociación, pactarlas, que queden muy bien definidas y sin importar si la plata está para dentro de 8 días o para dentro de 6 meses, ese tiempo debe quedar dentro del contrato y las características de la negociación se deben mantener. Ahí también queda claro si me entregan el bien ya o cuando pague, o necesariamente tienen que esperar al comprador pagar para que sea entregado este bien inmueble. Bueno, recordemos primero que las voluntades de las personas se pueden plasmar en cualquier contrato. Se puede dejar inclusive descrito la forma de entrega del inmueble en la promesa de compra-venta. Ya sería entonces el vendedor o el promitente vendedor, hablando en el caso de la promesa de compra-venta, quien asume el riesgo de si hace la entrega de la propiedad ya o cuando garantice el pago de esta. Bueno, Edwin, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos aquí en Al Derecho. Nuestros comerciales tienen una duración de 30 segundos, con locución, texto, imágenes en movimiento de su negocio, logotipo, jingle y musicalización. Además, tiene 6 emisiones diarias, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. Todo esto por solo 250,000 pesos al mes, y si pauta más de 3 meses, paga solamente 200,000 pesos la mensualidad. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. AUPAN, la televisión de los andinos. Mi nombre es Diego Mauricio Toro, es jugador de Atlético Nacional. Los invito para que no se pierdan todos los lunes a las 7:05, cita con el deporte por AUPAN, en la TV de los andinos. AUPAN, la televisión de los andinos. Conozca los proyectos productivos de nuestros campesinos por AUPAN, la televisión de los andinos, todos los martes a partir de las 7 de la noche. AUPAN, la televisión de los andinos. El patrocinio de UNS El Informativo cuenta con una pieza gráfica cuya duración es de 10 segundos, ubicada al inicio y al final de nuestro informativo. Tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización, con una emisión original y 3 reemisiones semanales. Esa inversión en su negocio es de solo 500,000 pesos mensuales. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. AUPAN, la televisión de los andinos. En AUPAN resaltamos la identidad del pueblo andino y sobre todo nuestra gente, esa que con sus labores cotidianas forma parte de la cultura que hace reconocer la capital comercial del suroeste antioqueño. Todos los lunes a las 6:10 de la tarde no se pierda nuestra gente. AUPAN, la televisión de los andinos.
Televidentes, regresamos aquí a este espacio al derecho y le recordamos nuestra línea móvil 312-258-5044. Allí nos pueden escribir acerca de qué les parece este espacio, si tienen algunas dudas y también comentarnos acerca de determinados temas que quieran que tratemos en este espacio. También nos pueden enviar un video con su pregunta, graban con el celular en forma horizontal y aquí hacemos la clasificación y les damos respuesta en el programa indicado. No olviden que este espacio es una apuesta que tiene la Televisión de los Andinos como servicio a toda la población. Y seguimos hablando, Edwin, de la promesa de compraventa. ¿Se pueden presentar prórrogas en esta promesa? Claro que sí, por supuesto, siempre y cuando ambas partes así lo decidan de común acuerdo. Como lo decíamos al principio, es algo bilateral. Entonces, siempre y cuando haya voluntad de las partes para hacerlo de esta manera, no hay ningún problema. El problema lo encontraríamos solamente cuando hay una voluntad para ello. O sea que, por decir, lo que hablamos ahorita de la forma de pago, los dos, el comprador y el vendedor, pactan esa forma de pago, establecen la fecha de entrega del bien inmueble, pero el comprador paga y no se le entrega el bien inmueble. ¿Qué se haría ahí? Bueno, cuando estamos frente a un incumplimiento, entonces ya nos tendríamos que remitir. Si todavía no se ha hecho la compraventa, tendríamos que remitirnos a lo que dice el contrato de promesa de compraventa. Y entonces allí habría que declarar cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes contratantes y determinar el incumplimiento de ellos. ¿Las escrituras entran cuando existe ya la promesa de compraventa o el contrato de compraventa? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, lo primero es hacer la promesa de compraventa, que es donde se dejan claras, digámoslo así de una forma muy coloquial, las reglas del juego de la compraventa. Cuando ya realizamos la compraventa, eso se deja solemnizado en una escritura pública, que posteriormente, en el caso de los inmuebles, habrá que registrarla en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente para que ésta le dé la potestad al nuevo dueño de ejercer su derecho como propietario frente a cualquier persona. ¿Qué pasa si nunca se cumple con esa promesa de compraventa? Bueno, entonces, si no se cumple con la promesa de compraventa, dentro de las generalidades de la promesa es pactar unas arras o una cláusula penal. Entonces tendríamos que determinar la responsabilidad dentro del incumplimiento y solicitar entonces la indemnización de ese perjuicio a través del cobro de las arras o de la cláusula penal. Dentro de esa promesa también se pueden establecer las penalidades. Claro que sí, por supuesto, y las partes de común acuerdo lo dejan por escrito. Es normal ver en algunos contratos en donde las penalidades son, por lo general, del 20% del valor contratado. Es decir, si mi apartamento cuesta 100 millones de pesos, las penalidades van a ascender a la cifra o al monto de 20 millones de pesos, pero eso es algo que no es reglado y que los contratantes lo pueden establecer a libre albedrío. Bueno, Edwin, vamos a poner un caso puntual. Mi mamá tiene propiedad raíz, tiene su casa, me regala el aire, yo construyo. Cuando tengo ya esa potestad, la construcción ya terminada, ¿puedo vender libremente o qué se debe hacer ahí? Claro que sí, Sandra. Tú puedes en cualquier momento enajenar la propiedad, pero entonces tendríamos que devolvernos un poquito en el tiempo y mirar si usted cumplió con todos los requisitos de ley para que esa propiedad sea individualizada. Es decir, que no sea como un accesorio de la casa de su mamá, sino que figure como un inmueble independiente. El desenglobe, que se llama. Lo que llamamos comúnmente el desenglobe, que es el reconocimiento frente a instrumentos públicos de ese inmueble como independiente y no como un accesorio o una mejora de la casa de tu mamá. Bueno, Edwin, ahorita hablábamos que los menores de edad no pueden como entrar en este proceso o en este trámite de derecho de compraventa, pero entonces
Hablemos de las personas mayores, las que no firman o las que ya no tienen su lucidez para hacer este tipo de contratos o de promesas. ¿Puede alguien ampararlos o ayudarles ahí en ese caso? ¿O cómo se hace con estas personas? Bueno, esto es un tema bastante importante, y es que este tipo de personas, si la ley no dice que deben actuar a través de un apoderado, lo pueden hacer, pero cuando son personas, por decir, sordomudas, personas con ciertas discapacidades, la ley les otorga ciertos beneficios y entonces pueden ser representadas. ¿Por un familiar? ¿O la ley establece quién debe representar a esa persona? Bueno, entonces ya tendríamos que extendernos un poco más y mirar cuál es el tipo de impedimento que tiene esa persona. O sea, que depende de la discapacidad o de la... Incapacidad para contratar, ya la ley entonces nos dice quién es o la albacea o quién es el curador. Bueno, Edwin, llegamos al final de este espacio. El tema del día fue promesa de compraventa. Muchas gracias por habernos acompañado. Sandra, a usted muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Televidentes, igualmente gracias a ustedes por haberse conectado con este espacio que tiene emisión todos los miércoles a las 8 de la noche. Si quieren revivir alguno de los programas que hemos emitido, nos pueden buscar en YouTube como Ahupan Televisión y ahí está la lista de reproducción de Al Derecho, o en la página www.ahupan.tv también están colgados nuestros programas. Los vemos entonces el próximo miércoles con otro tema para dialogar de leyes y jurídicos aquí en Al Derecho. Aupan, la televisión de los andinos.